temática tan particular que el Señor puso en nuestro corazón, porque no somos el resultado de una exposición casual, sino que nos tomamos muy en serio la dirección que Dios nos ha dado. Nos tomamos muy en serio cada aspecto. Seguramente haya cosas en las que tengamos que mejorar, porque dijeron, viejo amigo, todo es perfectible en la vida, pero definitivamente cada culto a Jehová es distinto. Definitivamente cada encuentro es diferente, todo es absolutamente diferente. De hecho, les parecerá un absurdo, pero déjenme compartirles que a veces uno piensa que lo más importante es el mensaje, es la palabra. Pero si ustedes supieran el tiempo que yo invierto en... Les voy a contar mi forma, que vuelvo a insistir, no tiene por qué ser replicada ni nada que se le parezca. Pero cuando yo preparo la palabra, la preparo conforme a mí me resulta más cómodo, yo voy armando mis propios bosquejos, pero aunque les parezca una locura, a veces me insume mucho más tiempo, o me lleva sensiblemente más tiempo, el preparar la adoración que el preparar la palabra, porque tal vez para algunos es algo vano, es algo pasajero, es algo accesorio, pero cuando vos estás levantando un altar a Jehová, todas las cosas son absolutamente fundamentales, todas tienen de una enorme importancia, y uno tiene que, así como tener la sensibilidad de poder decir lo que Dios quiere decir, uno tiene que tener la sensibilidad de generar la atmósfera a partir de las distintas adoraciones, porque cada una no solamente tiene su propia letra, tiene su propio espíritu, tiene su propia motivación, tiene su propia razón de ser. Y yo a veces me pongo a escuchar música, y cuando siento que una me impacta en función de la palabra, esa la pongo a un costado, la guardo en una carpeta que dice culto y le pongo la fecha del día. Sigo escuchando, hasta que escucho otra que me sensibiliza, me impacta, y la vuelvo a poner en esa carpeta. Y así es como yo voy escogiendo los temas de cada culto. Para Dios todo es importante. A veces venimos, yo no digo que esté mal necesariamente, pero a veces nuestras liturgias son demasiado esquemáticas, son demasiado reglamentadas por los tiempos, y yo entiendo que tiene que haber un orden también en ese sentido, pero a veces somos el resultado de cuatro alabanzas, 4 adoraciones, prédica, ofrenda, una música final, y nos damos un beso y nos decimos hasta mañana. Y yo creo que cada vez que tenemos oportunidad de establecer esta coinonía es absolutamente singular. Cada culto debe de ser diferente. Por lo tanto quiero darle gracias a Dios. Venimos manejando de la semana pasada en trabajar juntos, en la de poder entender qué es lo que este tiempo profético tiene para nosotros, cuáles son sus desafíos, cuáles son los lineamientos que Dios tiene para nosotros. Y una de las cosas que el Señor me decía era de que hay batallas en donde se requiere la oración, se requiere la intercesión, hay guerras que requieren de algunos ejercicios espirituales, sean ayunos, sea otro tipo de estructuras espirituales, pero el Señor ponía en mi corazón de que hay aventuras y batallas en donde se requiere sí o sí su presencia. Usted dirá, bueno, pero su presencia no está siempre con nosotros. Bueno, no necesariamente, porque yo entiendo de que hay aventuras, y creo que muchos de nosotros podemos dar fe de eso,
de que hay algunos escenarios que a veces uno vive y preferiría 1000 millones de veces no tener que vivirlo, pero hay escenarios que por alguna extraña razón nos acercan mucho más a Dios. La pregunta es, ¿por qué yo me acerco mucho más a Dios si se supone que Dios está siempre? Bueno, porque hay batallas, hay conflictos, hay peleas en donde yo necesito de una cercanía, de una intimidad, en donde yo necesito de una interacción con el Padre, por no decir que necesito lisa y llanamente la presencia del Padre, porque si el Padre no está en ese momento, seguramente mis pies no puedan soportar el peso de la carga, seguramente mis brazos no puedan sostener el peso de la espada, y por lo tanto es su presencia la que necesito pura y dura para poder hacer frente a los desafíos que tengo por delante. Y buena parte de los desafíos que tenemos como congregación es la de poder entender cuál es nuestra identidad, es la de entender cuál es nuestro propósito y la de aventurarnos. Pero claramente ese primer gran desafío nos enfrenta a los primeros grandes paradigmas, y es la de entender que cada vez que yo pongo las manos en el arado, definitivamente alguna roca me va a salir al frente, definitivamente alguna aspereza va a intentar limitarme, definitivamente alguna rotura va a intentar mutilar, abortar, detener de manera parcial o total aquella misión que yo comencé hace años con el Señor, pero que por alguna dureza de la vida se vio detenida. Y yo creo que hoy la Iglesia de Jesucristo está en un mojón en donde creo que no estamos afectando, no estamos incidiendo, no estamos logrando aquello para lo cual el Señor nos levantó de manera particular y de manera colectiva, porque sencillamente somos como címbalo que retiñe, somos un grupo multitudinario de gente que decimos juntarnos en el nombre de, pero me temo de que a veces esa persona está muy distante, porque sencillamente a la hora de poder poner por obra aquello que Dios nos pide, seguimos decidiendo hacer nuestra propia voluntad y no la suya. Y cuando esas cosas pasan, lo que estamos haciendo, diciendo y haciendo, es que en definitiva lo único que yo necesito para llevar adelante mi ministerio es tener algún conocimiento más o menos importante de Biblia, saber leer la Biblia, más o menos conocer algunos versículos, más o menos ser un personaje carismático, ¿verdad? Algún buen comunicador, pero en definitiva no dejamos de ser un címbalo que retiñe. Cuando la Iglesia pierde de vista su objetivo, y es la de dar a conocer el único nombre digno de ser conocido, desde la diversidad, la multiplicidad de dones y talentos, bueno, yo creo que la Iglesia hoy necesita mirarse hacia adentro y entender que, como le pasó a los padres de Jesús cuando fueron al templo en ocasión de una de las fiestas judías, bueno, lo terminan perdiendo, el Señor Jesús se termina perdiendo. Y yo creo que hoy ese mojón de la Biblia, esa foto, creo que grafica de la mejor manera, al menos como yo personalmente visualizo a la Iglesia, una multitud que asiste porque así era costumbre asistir a las fiestas judías, pero en medio de un tiempo de celebración, en medio de un tiempo de festejo, en medio de un tiempo de congregación, lo verdaderamente importante se pierde. Entonces, ¿para qué vamos? ¿Para qué subimos? ¿Para qué asistimos? ¿Qué estamos haciendo acá? Si lo verdaderamente importante lo terminamos perdiendo. Y yo creo que este es un tiempo donde Dios nos está llevando como congregación y como iglesia en la República Oriental del Uruguay a entender que podemos llegar a hacer lindas fiestas, podemos tirar la casa por la ventana, podemos hacer un billón de cosas, pero si Dios no está en el medio, definitivamente no son más que globos de colores, no es más que címbalo que retiñe,
y no es más que una enorme pérdida de tiempo, pero no hay transformación, no hay una genuina conversión. Nuestros pueblos siguen adoleciendo de violencia, de crímenes, de todo tipo de situaciones que en definitiva hacen de una sociedad con enormes carencias. Y yo insisto en que la iglesia es el último gran reservorio, el único reservorio moral que tiene este planeta. Nos hemos dedicado entonces a la mano de Dios a poder interpretar de qué manera poder traer su presencia una vez más a nuestras vidas, para que no sea un simple venir, estar con Él para que luego se vaya, sino que nuestro desafío es unirlo a buscar, hacerle saber que lo necesitamos y el hacerlo indecible porque se quede. Habíamos visto la clase pasada, habíamos visto la pasada semana cómo el Padre, allí en el libro de Éxodo, capítulo 33, hacemos un rápido repaso. Éxodo 33 nos había servido de base bíblica para comenzar a tratar esta temática, y habíamos visto cómo y cuándo allí el Señor se le presenta a Moisés y le dice a Moisés: bueno, mira Moisés, perdón. El Señor le dice a Moisés: Moisés, bueno, ve, sube de aquí, ¿verdad? Le intima a seguir corriendo la carrera, porque por alguna razón la habían detenido, y le dice: ve, sube aquí, tú y el pueblo que hiciste subir a la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: le daré esta tierra a tu descendencia. Y el primer punto que vimos como absolutamente significativo para poder traer la presencia de Dios, para poder ir en dirección de la presencia, es que nosotros tenemos que estar en la tierra que Él espera de nosotros, en la tierra que Él determinó para nosotros. A mí me pueden gustar 1.000.000 de cosas, a mí me puede gustar, no sé, vamos a poner un ejemplo trivial. A mí me puede llegar a gustar un terreno en la playa, y por más de que seguramente me gustaría mucho, la buena pregunta sería si es lo que Dios quiere para mi vida. Porque capaz que yo me embarco en un proyecto de esa naturaleza, y capaz que el día de mañana termino descubriendo por medio del dolor de que no estoy a la altura, y probablemente termine perdiéndolo todo. ¿Será que verdaderamente estamos trabajando la tierra que Dios definitivamente desplegó para nosotros? Cada uno de nosotros tenemos una tierra que va más allá de si me gusta o si no me gusta. Es una tierra que está íntimamente ligada con su propósito. Por eso es un rasgo de enorme inteligencia entender de que Dios está en la tierra que Él me delegó. Si el Señor me delegó una tierra, es porque Él sabe que en esa tierra su presencia va a estar. Ahora, si yo me ocupo de ir y de trabajar en una tierra que no es la mía, la que Dios jamás me llevó, que podrá ser muy buena, que podrá tener un rendimiento buenísimo, pero que en definitiva no es la tierra que Dios determinó para mí, seguramente lo que voy a estar perdiendo es el tiempo, pero lo más importante de todo es la presencia de Dios, porque Dios no está en la tierra que Él no te mandó. Dios te va a esperar a la tierra a la que Él te mandó. Ahora, eso no significa que sea fácil, porque algunos a veces creo que buscan como una suerte de señal, ¿no? Como Gedeón, ¿no? Vamos poniendo como vellones, ¿no? Y por allí uno de ellos es, bueno, que me vaya bien en determinado aspecto, que me vaya bien en determinadas áreas. Y por allí tal vez ese tipo de elementos comiencen a darse, pero eso no es garantía de que definitivamente es lo que Dios quiera para mi vida, porque me parece que el cristiano tiene el ser humano en general, pero el cristiano en particular, tenemos
una enorme facilidad de hacernos trampas a la escondida, una enorme facilidad. Porque claro, a mí si el Señor me dice, yo sí veo, siguiendo con el mismo ejemplo, que quiero un terreno en la playa y le pongo por señal al Señor que de mañana escuche el ruido de las olas, y bueno, y la verdad que lo que le estoy poniendo al Señor es una suerte bastante absurdo. Más allá de que yo no puedo desconocer también, a mí no me gusta andar viendo demonios donde no los hay, pero hay que tener mucho cuidado, porque muy probablemente muchos de esos millones no sea el Señor el que esté dando cumplimiento a ellos, sino que muchas veces sea el enemigo. ¿Por qué? Porque normalmente las aventuras a las que Dios te lleva tienen que ver con la de superar cosas que no has podido superar. Por eso el Señor, vieron que la Biblia dice que el Señor llama a lo vil y lo menospreciado. Bueno, eso no es una linda frase que resume de buena manera el maravilloso corazón que nuestro Dios tiene, que de hecho es así. Pero lo que de alguna manera está implícito en esa expresión, que Dios generalmente nos pone delante una capacidad que va a representar un desafío. ¿Por qué? Porque de eso vil, de eso que está condicionado, de eso que decimos que no podemos, de eso de no estamos a la altura, de eso de no estoy preparado, de esto de pero tengo vergüenza, de esto de pero me pasa esto. Bueno, es así en donde muy probablemente Dios te esté llevando para poder hacer de que la gloria postrera sea mayor que la primera, y es así en donde también se cumple que el Señor toma de lo vil y de lo menospreciado para llevarlo a las alturas a las que tiene que llevar. Pero varón, usted está diciendo que nuestro Dios es un Dios sádico. No, de ninguna manera. Lo que yo digo es, por experiencia propia, es que muchas veces el Señor te expone a tus mayores gigantes porque su poder se perfecciona nuestra debilidad, y porque la mejor manera de dar testimonio del poder de Dios es a través de nuestro propio testimonio. Yo tenía pánico a hablar públicamente, pero usted no tiene ni idea. Yo les puedo llegar a decir, y ustedes pueden llegar a hacerse una proyección de lo que puede llegar a significar tener pánico escénico o estar delante de gente. No, usted, insisto, pueden llegar a tener una idea. Pero yo tenía pavor a estar delante de la gente. Pero tenía un pequeño problemín, y era que Dios me dijo que mí iba a ser un predicador. Entonces yo tenía que resolver una cantidad de conflictos. Y vaya si tuve que enfrentar gigantes. No me fue fácil. Si yo hubiera puesto billones, le hubiera dicho, bueno, Señor, que no aparezca nadie. Que sea algo fácil, en donde yo no tenga que estar delante de gente. Me pongo a trabajar detrás de una computadora, ¿no? De manera remota para que nadie me vea. Porque de hecho puede llegar a ser perfectamente también un ministerio. Yo puedo cumplir mi ministerio de detrás de una computadora. De hecho, uno, no de nuestros sueños, sino una de nuestras realidades, porque así lo profetizamos, es tener un canal de streaming. Yo insisto sobre eso. Yo la verdad tengo una locura galopante con eso. Pero también me doy cuenta de una manera muy honesta, y yo no les puedo mentir, porque no debo mentirles, porque les estoy hablando a líderes de Dios, de que normalmente los desafíos que Dios tiene para ustedes siempre los van a llevar a enfrentar a gigantes. Por eso, a la hora de poner billones, no nos hagamos trampas a nosotros mismos, seamos honestos para con Dios, tengamos intimidad con Dios y que Dios nos diga dónde es, y seguramente van a aparecer gigantes, pero es así en donde la gloria de Dios se va a presentar y se va a manifestar, y es a partir de nuestro propio testimonio. Yo estoy convencido, no por mí, pero estoy convencido que el día que yo di mi primer, el día que prediqué por primera vez en una iglesia en la Ciudad Vieja, yo ya tenía años de convertido, pero la vergüenza sigue estando ahí. Yo ya tenía años de convertido.
Y ya el Señor me hablaba, y ya el Señor me enseñaba, y ya el Señor me había dado ciencia, o sea, ya tenía elementos, tenía herramientas, pero a pesar de que tenía herramientas, yo tenía evidencia de Dios. Pero esa evidencia de Dios no significó que el gigante también estuviera. ¿Me explico? O sea, tenía evidencia, pero también tenía gigantes. Entonces a veces nos pasa que porque tenemos evidencia, pensamos que no tenemos gigantes y de repente Dios te dice es por acá. Uy, pero hay un gigante. No, debe ser por acá entonces. Y nos estamos haciendo trampas a la escondida. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que tu vida va a pasar y no va a pasar absolutamente nada. Y eso que Dios puso en vos, nunca lo vas a parir. Y Dios se tendrá que hacer de otro en algún momento, porque hay otra cosa que yo quiero desmitificar. Vieron que todos nosotros crecimos con que, bueno, si no lo haces vos, seguramente lo va a hacer otro. Sí, pero ¿sabés cuál es el problema? Que Dios te creó a vos para eso. Y Dios no puede sencillamente, me voy a poner a mí, discúlpeme que sea autorreferencial, pero prefiero ponerme a mí a ponerlos a ustedes porque prefiero que no se sientan juzgados o heridos en algún aspecto. Como que... ay, me fui. Ayúdenme. ¿En qué estaba? Que te ibas a poner vos como referencia. Sí, pero ¿de qué? ¿Qué cosa? Cuando Dios te manda a hacer algo. Okay. Y vos haces otra cosa. No, de que... Por Dios. De que no podés... Dios no puede poner a otro. No, eso. lo que tenés que hacer vos no lo podés hacer otro. Ya me alumbró que sos una alumbrera aquí, gracias. La señora también, ojo. Nosotros hemos crecido bajo la cultura de, bueno, lo que vos no haces, ¿no? Lo puede hacer otro. Listo, vos te perdés la posibilidad, lo cual debería de ser, entiendo, que un dolor, porque no es que te lo pida San Marcelo, te lo dice Dios. Marcelo acá, correte, pibe, correte un poquito, mirá que ahora es padre e hijo. Ahora, cuando Dios me pone a mí para compartir, y yo no quiero compartir, no es que venga Dios y crea otro que le ponga exactamente lo que Dios me puso a mí, porque no habemos dos iguales. O sea, lo que Dios puso en mí se perdió, nadie lo va a hacer. Dios puede, evidentemente, Dios puede hacerse de otro hijo que pueda suplir eso y pueda en definitiva llevar adelante, pero nunca va a ser exactamente lo mismo que te pidió a vos. Porque así como me he cansado, no me voy a cansar nunca de decirte que sos un ser exclusivo, lo que vos haces, lo que Dios te puso a vos, no lo va a poder hacer absolutamente nadie igual. Pero Dios puede hacerse de otro, sí, pero no lo va a hacer igual que vos. ¿Por qué? Porque Dios no hace dos hijos iguales. Porque no podemos usar esa frase para las cosas que me convengan y para las cosas que no me convengan no usarla. Si hemos dicho hasta el cansancio de que Dios nos hizo personas únicas, absolutamente singulares, bueno, lo que Dios te dio a vos, por más de que venga otro, nunca va a poder hacer lo mismo igual que vos. O sea que lo que vos no haces se perdió de verdad. Podrá venir alguien a hacerlo de otra manera que en definitiva y a los ojos de Dios pueda llegar a tener el mismo resultado. Pero la riqueza que Dios te dio es única. Entonces el Señor lo que le dice a Abraham, más allá, más acá, es: mi presencia no puede ir contigo, mi ángel, solo mi ángel va a poder ir y vas a ir en dirección de la tierra que yo tengo para vos. Lo importante es entender cuál es la tierra. No significa que no haya gigantes. No te concentres en el gigante, concéntrate en la tierra que Dios te dio. Después el Señor
pasa lo que pasa, tiene el diálogo continúa, un diálogo maravilloso, donde Dios le hace sacar a hombres y mujeres sus atavíos, ¿verdad? Mientras, bueno, dependiendo de la versión, Dios reflexiona. Y la medida que toma Moisés es sacar el arca, la tienda de reunión, la saca del medio del pueblo, porque Dios siempre quiere estar en medio de su pueblo. Si Dios en algún momento no estuvo en medio de su pueblo, no fue porque Dios no quisiera, porque su pueblo no lo quiso. Siempre el deseo de Dios fue estar en el medio de su pueblo, siempre, siempre, siempre fue, es y será vivir en medio de su pueblo. Ahora, es un poco raro, porque Dios le está hablando a un pueblo de dura cerviz. ¿Se acuerdan lo que era cerviz? ¿Se acuerdan cuando hablamos del sacerdote Elí? Que no fue casualidad que se muriera golpeándose en la nuca. Entonces, el Señor tenía que marcar la diferencia. El Señor tenía que separar la paja del trigo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Puso en el corazón de Moisés, bueno, vamos a sacar el arca de reunión. Y cada vez que la presencia, cada vez que Moisés se metía en el arca, en la tienda de reunión, la gloria de Dios bajaba. Y todo aquel que quería acercarse al Señor tenía que salir del campamento e ir al lugar donde estaba la tienda de reunión. Y dijimos entonces de que había 3 elementos que teníamos que tomar en cuenta y de que de alguna manera se decantan de esto que el Señor hace, que Moisés hace por medio de Dios. Porque una buena pregunta sería ¿por qué levantó Moisés la tienda de reunión fuera del lugar? Bueno, lo hizo por una cuestión de privacidad y eso tiene que ver con intimidad. Lo hizo por una cuestión de santidad, porque si Dios es santo y Él desciende sobre un pueblo corrupto, lo más probable es que lo termine destruyendo. Es decir, primero lo hizo por intimidad, después lo hizo por santidad y después lo hizo por una decisión personal. ¿Por qué decisión personal? Porque todo aquel que quería buscar a Dios tenía que mostrarlo, pero no a los hombres, a Él mismo. Él tenía que ir en dirección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había tomado distancia de ellos. No porque Dios no quisiera, sino porque la propia iniquidad que había en el pueblo hizo que Dios se retirara. ¿Vieron cuando hay dos polos iguales que se repelen? Bueno, era algo parecido. Entonces, aquí nos encontramos con 3 enormes elementos para poder captar la presencia de Dios y que se haga plena en nuestra vida. El poder desarrollar una vida de intimidad, de privacidad, el poder entender de que Dios es santo y si yo no vivo una vida santa, es difícil que la presencia de Dios pueda permanecer. Y después por una decisión personal. Y esta decisión personal de alguna manera puede traducirse como una suerte de pasión o de decisión. Porque el tener intimidad con Dios, el vivir una vida santa y el dedicar tiempo a mi Dios, siempre va a ser una decisión personal. Y esa decisión personal, si no resulta de una pasión, es muy difícil. Porque aquellos que hemos ido a las rodillas, díganme la verdad, seamos honestos, ¿cuántos fueron a veces con ganas, con enorme alegría? O mejor dicho, siempre fuimos con ganas, siempre fueron con alegría, siempre fueron con un enorme entusiasmo. Porque a mí me ha pasado, voy a hablar en términos personales, a mí me ha pasado que a veces me fue una lucha, sin ninguna gana, por disciplina. ¿Está mal? No, yo creo que es una virtud, pero no lo digo por mí, lo digo por todos aquellos que lo hacen. Porque a veces uno no la está pasando bien, a veces uno está viviendo determinadas encrucijadas. A veces las emociones a uno le juegan malas pasadas, a veces hay un clima espiritual bastante enrarecido, pero si no hay una pasión por la persona de Jesucristo, si no hay una verdadera pasión por su presencia, es muy difícil si no hay verdaderamente una pasión en mi corazón por su persona, seguramente me deje seducir muy rápidamente por cualquier tipo de clima espiritual. Si no hay verdaderamente una pasión, seguramente o es el frío, o es el sueño, o es el tengo que hacer esto, o es el que... Ahí entra, ¿viste? La gran Marta, ¿viste? La que se afana permanentemente a hacer tanta cosa, pero lo verdaderamente importante no lo hace. El diálogo con Moisés avanza
y dice que el Señor hablaba cara a cara con Moisés como si fuera un amigo, y Moisés intercede por su pueblo. Moisés le dice, pero Señor, es tu presencia la que anhelamos, Señor, no es tu ángel, es tu presencia la que verdaderamente nos hace distintos. Y Moisés le dice al Padre. Entonces Moisés respondió, estoy en el 33:12, entonces Moisés respondió a Yahweh, he aquí tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo, aunque dijiste, te conozco por nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. ¿Por qué Moisés intercede de esta manera delante de Dios? Y tengan presente el contexto. El contexto es que su presencia venga. Moisés no está apelando a la lástima de Dios. Dios no siente lástima. Moisés ora de una manera muy inteligente. Porque me has conocido por nombre, y porque has hallado gracia ante mis ojos. Se los he compartido, ustedes ya lo saben, de que cuando de nombre se trata, detrás del nombre lo que siempre se esconde es el propósito. Mientras nosotros occidentales le ponemos el nombre que nos gusta, un nombre tal vez carismático en este momento, por algún personaje, no sé, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Para los semitas, para la gente de esa zona de Mesopotamia, el tema del nombre no era fundamentalmente para la cultura hebrea. El tema del nombre era altamente significativo porque sabían de que el nombre debía de reflejar el propósito, su razón de ser. Por lo tanto, cuando Moisés intercede ante Dios, lo que le está diciendo es, Señor, vos me diste un nombre, y en el nombre encierra mi propósito, y como vos al que llamás capacitás, y como yo voy a la tierra que vos me diste, vos me tenés que acompañar, porque yo estoy llevando adelante el propósito que tú pusiste en mí. Porque vos me conociste por nombre, vos me conociste por propósito. Yo siempre les digo, cuando Dios los ve a ustedes, no los ve a ustedes. Lo que ve es el propósito que Dios puso en ustedes. Y eso, vuelvo a insistir, eso los hace absolutamente únicos. Por eso, si ustedes están en la tierra que tienen que estar y haciendo lo que tienen que hacer, Dios tiene que estar con ustedes. Porque si Él es el que llama, capacita, evidentemente, si estamos donde tenemos que estar y estamos haciendo lo que tenemos que hacer, es inevitable que Dios no esté. Mejor dicho, es inevitable que Dios falte. ¿Por qué? Porque Él nos llamó para eso. Él nos concibió para eso. Él nos parió para eso. Y si nosotros estamos haciendo eso, pues eso es lo que tenemos que hacer. Ahora dice, y porque también he hallado gracia. ¿Por qué la gracia? Habíamos dicho de que la gracia es un permiso, es un derecho legal para poder hacer en su nombre. Ahora, usted dirá, bueno, varón, pero todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, contamos con su gracia. Porque Dios nos amó por gracia, Dios nos dio salvación por gracia. Todo es por gracia. Bueno, sí, todo es por gracia. Pero hay medidas y medidas. Y cuando si la gracia es un permiso que Dios te da para llevar adelante la tarea que Él te comisionó, para ser brutalmente honesto, pueden haber hombres o mujeres que amen mucho a Dios, que sean generosos, escondidos, serviciales,
pero que no estén haciendo exactamente lo que Dios les está pidiendo. Entonces sí tienen gracia, pero no tienen la medida de gracia que implica el estar haciendo lo que Dios te pide que hagas. ¿Me explico? Entonces hay hombres y hay mujeres que son buenísimos, que aman a Dios, pero que no cuentan con la gracia necesaria, no porque Dios no se las quiera dar, sino porque no están en el centro perfecto de su voluntad. Y la gracia es un permiso que Dios te da para poder llevar adelante lo que tenés que hacer. Y esto no es un tema menor, yo sé que para algunos puede llegar a ser algo absolutamente banal, pero lo que Moisés le está diciendo a Dios acá es tremendo. Lo que Moisés le está diciendo en términos prácticos es: Señor, yo sé para qué vos me creaste y sé que me diste una medida de gracia y yo voy a hacer lo que vos me dijiste. Yo voy a ir en dirección de lo que vos me mandaste. Por lo tanto, Señor, es inevitable que vos no me acompañes. Porque si voy a hacer lo que vos me pedís, si voy a hacer lo que vos querés, y lo voy a hacer de la manera que vos querés, vos tenés que estar conmigo, porque la única manera de yo hacer lo que tengo que hacer es contigo. Si vos no vas conmigo, yo no lo voy a poder hacer. Tener la presencia de Dios es una enorme responsabilidad. Y yo tengo la obligación de compartirte de qué forma sí y de qué forma no. Porque entiendo de que a veces podemos llegar a tener muy buenas intenciones, pero los diseños de Dios no son el resultado de buenas intenciones, sino de diseños de Dios, me gusten o no me gusten. Y por allí me parece que algo importante que tenemos que tener en cuenta es de que el ser aptos para que la presencia de Dios decida morar en medio de nosotros, más allá de todo lo que venimos compartiendo, que no es menor, hay cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando David la primera vez intenta traer el arca de la alianza, recuerdan que el arca de la alianza había sido robada por los filisteos. Perdón, el arca de la alianza la perdió el liderazgo de Israel. No la robaron los filisteos, ¿no? Porque, claro, hay como subtítulos, ¿no? Y algunas se aventuran a poner, ¿no? Los filisteos roban el arca del pacto. No. Los filisteos no roban nada. Lo pierden, el liderazgo la perdió. Nadie te puede robar lo que Dios te dio. Nadie te puede robar lo que Dios te dio. Lo que sí, uno puede abrir puertas para que el enemigo venga, y el enemigo, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué viene? Para robar, matar y destruir, lo cual es un acto progresivo, porque lo primero que hace es te roba la fe, te roba las convicciones, te roba el ánimo. Luego, ¿qué es lo que mata? Mata tu sueño, mata la visión, mata tu esperanza, y en definitiva viene para robar, para matar. Después de que hace todo eso, el resultado inequívoco, ¿qué es? Es la destrucción. No solamente la destrucción de mi vida, sino la destrucción de la visión de Dios en mi vida. Cuando el dulce cantor de Israel decide traer el arca de la alianza, a ver, primero porque no veo ni la palabra. Discúlpenme, pero ya vamos a solucionar el tema de los lentes. Es 6. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios.
Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte, debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Es un muy breve relato de lo que fue el primer intento de David de traer el arca de la alianza, tipo de la presencia de Dios. Creo que ninguno de nosotros está en autoridad moral ni espiritual de poder decir nada en contra de David, en todo caso que lo haga Dios. Pero cuando uno toma conciencia de que en las Escrituras la única persona que Dios considera como un hombre conforme a su corazón es justamente hablando de David, o sea que lejos de ser un superhéroe o un superhombre, porque claramente no lo fue, porque tuvo sus errores, claramente que los tuvo, complejos errores, claramente que los tuvo, pero a pesar de eso quedó inmortalizado en la Escritura de que es un hombre, fue un hombre conforme a su corazón y fue considerado el dulce cantor de Israel. Creo que nadie puede poner en discusión el afecto que había en Dios Padre sobre la figura de David. Parte de esa singularidad y de ese afecto especial sobre la vida de David estuvo ligado a la pasión. ¿Por qué pasión? Porque la primera decisión que David toma cuando él es escogido como rey y cuando asume, que convengamos que desde que fue ungido hasta que fue levantado, primero fue levantado por una parte del reino, después fue levantado por todo Israel. Primero creo que fue por Hebrón y luego fue por Israel, es decir, por todo Israel. Su primera decisión cuando él asume el liderazgo plenamente fue la de traer la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía lo mismo que sabía Moisés. ¿Y qué era lo que Moisés sabía? Fíjense las expresiones que tiene Moisés en este mismo capítulo 33 del libro de Éxodo. ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Moisés ya sabía de que lo que nos hace realmente diferentes es la presencia de Dios. Lo que nos hace un pueblo distinguido, un pueblo apartado, un pueblo escogido, es la presencia de Dios. No es la cantidad de Biblias, no es la cantidad de traducciones, no es la cantidad de estudios. Es el hacer lo que yo tengo que hacer para que su presencia decida morar en medio de nosotros. La primera decisión que toma el rey David es traer la presencia de Dios. La presencia de Dios había estado... Algunos historiadores dicen de que era mucho más, pero la Escritura habla de 20 años en la casa de un levita llamado Abinadab. La presencia de Dios había pasado por varios mojones, en donde el primer lugar en donde estuvo por una cuestión de falta de reverencia, ellos intentan ver lo que había dentro del arca de la alianza, mueren miles, entran en un pánico y le dan al levita Abinadab, ¿no?, quien comisiona a su hijo, creo que era Eliezer, como guardián del arca de la alianza. Abinadab era un levita y dice que había estado 20 años en casa de Abinadab. 20 años sin que pasara absolutamente nada. Nada distinto había pasado en esos 20 años en donde la presencia de Dios sí estaba en medio de su pueblo. El Señor pone en el corazón de David tanto el querer como el hacer de ir por el arca de la alianza. La propia pasión que había en el corazón de David es fogoneada por el hecho de que la presencia estaba cerca, ya no estaba más en manos filisteas, sino que estaba en manos de un levita. Y el rey David
prepara toda una estructura, prepara, me imagino yo, los mejores cantores, los mejores músicos, los mejores instrumentos, prepara lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor para ir a buscar la presencia de Dios y poder atraerla y que pueda morar en medio de su pueblo y que se manifieste la diferencia. Pero es aquí donde comenzamos a ver pequeñas, grandes cosas en las que la iglesia a veces no repara, y hablo de la iglesia individual, no hablo solamente congregacional, sino que quiero remitirme estrictamente o mayormente a lo individual, porque hablamos de iglesia, pero iglesia somos nosotros. Y cuando se prepara todo para trasladar el arca de la alianza, parte de los lineamientos que David toma en cuenta para poder trasladar el arca, y quiero referirme a dos detalles puntualmente. El primero fue, y es aquí donde yo considero que hay un grave error una vez más del liderazgo, porque siendo Abinadab levita, siendo Abinadab un levita, nunca se le ocurrió decirle a David, David, mirá que hay una ordenanza, hay un mandato, pero no mío, hay un mandato de Dios, de que el arca no puede cargarse sino en manos, mejor dicho, en hombros de los levitas. No puede ser trasladada en un arca, en un carro, porque los carros nuevos son diseños filisteos. Y aquí la iglesia tiene que abrir mucho los ganchos, porque a la iglesia les encantan los carros nuevos. Andamos buscando visiones en todos lados, porque de repente no va a faltar alguno, Dios guarde, que diga, bueno, pero a ver cuánto medía el arca de Noé. Bueno, entonces la iglesia que nosotros vamos a hacer tiene que tener tantos metros largo, tantos de ancho y tanto de altura. Y ahora vamos a hacer esta visión, ¿no?, que se llamará la visión del arca de Noé. Entonces todos empezamos a replicar de hacer iglesias de ese tipo, porque pensando que la fórmula trae el éxito, y lo único que trae éxito es la presencia. Y cuando hablo de éxito no hablo de cantidades, hablo de ser efectivos para aquello para lo cual Dios nos comisionó. Algo que a la iglesia le encanta es andar buscando visiones por todos lados para replicarlas, porque de repente, porque a alguno le fue bien, a mí me tiene que ir bien. Andamos buscando en este sincretismo casi demoníaco, ¿no?, de querer llegar a las calles. Hemos traído cultos paganos a la propia iglesia. Hoy celebramos cosas que son del mundo, no necesariamente de la iglesia. Fundamentalmente lo he visto de una manera hasta exagerada en los jóvenes, en esa necesidad de captar jóvenes. Yo he visto iglesias, me da tan poco de cosas, pero pasando música electrónica, bailando como si estuvieras, no sé, viste, en cualquier boliche de acá, viste, está bien, cada uno se viste como quiere, pero con una vestimenta un poquito seductora, y vos decís, pero ¿estás haciendo esto en la congregación? Sí. Entonces, hemos logrado un sincretismo religioso que tiene sus orígenes en la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, en esa necesidad de congraciarse con los pueblos, ¿no?, fue adoptando sus distintas deidades, y bueno, así estamos amigos, decía un comunicador connotado.
Lo que a mí me preocupa es lo que hace la Iglesia de Jesucristo, lo que a mí me preocupa es lo que hace la Iglesia evangélica, que entiendo que Dios permitió esta suerte de ruptura, esta suerte de decisión, que yo la considero una suerte de corrección. El problema es que estamos haciendo más de lo mismo. Porque si yo me remonto a muchos siglos atrás, y basta ver alguna película de época, en donde los curas católicos, en esa necesidad de hacer dinero, vendían indulgencias. Entonces venían y te decían, bueno, vos querés que tu hermana vaya al cielo, bueno, tenés que pagar 3 monedas de oro. No es nada. Tenés que vender tu casa, pero no es nada. Es para que vayas al cielo. Y hoy resulta que para darte una palabra profética te piden $1000. Yo he visto cultos en donde llaman a gente de $5000, los ponen a un lado, gente de 1000, a otro lado, gente de 500, cuando ya los 50 se quedan un poquito más atrás. Y disculpen que hable estas cosas, pero la verdad que yo no quiero ser tibio. Yo estoy podrido de ser tibio, disculpen la expresión. Y me ganaré enemistades. Y bueno, no me interesa. Pero yo estoy cansado de estas cosas. Y de repente a los que ponen 5000, oro primero por ellos. Claro, después oro por los que pusieron un poquito más. Y después, bueno, si no tengo la garganta muy cascada, oro por los que pusieron 50. Decime qué diferencia hay entre eso y las indulgencias de hace cientos de años. ¿Qué diferencia hay? Yo entiendo que Dios permitió una decisión para hacer las cosas distintas y nosotros volvemos a querer hacer lo mismo. Volvemos a querer hacer lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con los carros nuevos, porque los carros nuevos normalmente son diseños filisteos, no cristianos. No todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. Y nunca falta alguno que venga con alguna revelación del cielo, con algún diseño cuasi mágico, para que las iglesias comiencen a crecer en términos cuantitativos, como si eso fuera todo, y como si eso fuera lo más importante. Más importante que la iglesia te llena es que te llena de convertidos, no de gente. Porque hay mucha gente que viene pero no están convertidos. La pregunta es, ¿por qué Abinadab no le dijo nada? ¿Por qué el liderazgo no le dice, che, David, esto no va? ¿Dónde está el liderazgo? Nosotros tenemos que ser un liderazgo que diga, nada, por acá no, pibe, es por allá. No, esto no, está bien, pero es muy loable, pero busca un poco más, porque me parece que le está cerrando. Mira, esto no le gusta, digo, yo entiendo que no le gusta, ¿por qué no vamos a buscar un poco más juntos? Pero no le dijo nada, ni jota, y si lo hizo, no hay evidencia de eso. ¿Habrá sido responsabilidad de Abinadab? ¿Habrá sido responsabilidad de David? Bueno, David no dejó de ser líder, de hecho, era el rey. Así que, haya sido por uno o por el otro, el error fue del liderazgo. Dice la Escritura que en esta suerte de orden que se establece para trasladar el arca, porque todo tiene un orden, porque todo tiene una razón de ser, determinan que 2 de los hijos del sacerdote Abinadab fueran delante de esta suerte de peregrinar, esta suerte de llevar el arca de la alianza rumbo a Jerusalén. Y dice que Usa y Ahío iban delante. Ahora, un versículo después dice que Ahío iba delante. La pregunta es, ¿dónde estaba Usa? Cuando a Usa le fue mandatado que estuviera delante. Y cuando hablo de ser mandatado, yo no voy a hacer énfasis en si es adelante o es atrás. En lo que sí necesito hacer énfasis es en el hecho de dónde tenía que estar Usa. ¿Qué tenía que estar haciendo Usa? Porque hoy en la iglesia de Jesucristo hay muchos Usa que tienen que estar adelante, pero están atrás. Están en el medio. Están afuera. Bueno, pero están mal. Y
La orden se la di yo, se la dio Dios. Porque si Dios a vos te manda a ser, no sé, poner pintor, bueno, yo no digo que no estudies albañilería, que no estudies carpintería, que no estudies electricidad, pero si Dios te dice que vas a ser pintor, bueno, por lo menos sé el mejor pintor. Que cuando alguien mire así, Ciudad de la Costa, diga, yo voy a ir a este pintor, porque es excelente lo que hace. ¿Es vanidad? No. Es ser obediente a lo que Dios te mandó a hacer. Y yo hoy veo, pero no de hoy, veo enormes capacidades, veo grandes talentos. El otro día compartíamos con Quique de esas charlas de entremesa, ¿no? Y que a veces cuando uno ora por las personas, al menos a mí me pasa que lo que yo veo muchas veces es el final de. Después, claro, nos tenemos que sentar a la mesa y ver cómo llegar juntos, cómo llegar hasta eso, ¿no? Dios te muestra que va a ser un astronauta. Bueno, nos vamos a sentar. Bueno, vamos a sacar primero un pasaje a los Estados Unidos, vamos a ir a la NASA, vamos a ver cómo nos preparamos, porque vas a ser astronauta. No. Empezá a juntar por lo menos para el pasaje. No te compres un celular de $1.800. Por lo menos invertirlo en el pasaje. Vas a ser astronauta, invertirlo en eso. Disculpen si el ejemplo es un poco chabacano, pobre. Pero, insisto, yo a veces veo enormes potenciales y veo cómo la gente, en vez de invertir en eso, sigue invirtiendo en cosas que no suman. Seguimos siendo envidiosos, criticones, seguimos viendo la paja en el ojo ajeno, seguimos excusándonos en determinadas cosas, cuando Dios tiene enormes cosas para nosotros. Y el problema es, fíjate cómo Dios corrige de un solo saque dos grandes problemas. Dios visibiliza en un mismo momento un mismo problema. Dios visibiliza en un solo evento dos grandes problemas a la hora de traer presencia. Dijimos que el arca no podía ser trasladada en un carro nuevo. El arca solamente la podían trasladar los levitas, y dentro de los levitas debía de ser trasladada por los coatitas y a la familia de Coat. No podían ser trasladados por cualquiera. A los hombros, madera de cedro, creo que era madera de cedro, recubierto en láminas de oro, cargados en los hombros, porque la presencia la cargamos los hombres, no los diseños. No, porque el G12, la cargan los hombres, la carga el hombre de Dios, la carga la mujer de Dios. No, el éxito es la visión, no. El éxito es el hombre que lleva adelante la visión que Dios le dio. Lo que pasa es que la iglesia ha caído en una suerte de método científico. Lo importante es la fórmula. No, lo importante es la presencia, es lo que Dios te dio y el llevar adelante lo que Dios te dio, porque es la única garantía que tenemos de que Dios está. Pero hemos endiosado las fórmulas. Yo estaba mirando, miren que no es calumnia, es el resultado de mi condición bueno, a mí me gusta aprender, me gusta indagar. El otro día estaba viendo un documental de uno de los libros más famosos de la historia, de cristianos, ¿no? Bueno, para muchos cristianos, para otros no, pero digo porque he escuchado a muchos detractores de ese libro, y se llama Una vida con propósito. Yo lo leí, debo ser honesto, lo leí, me gustó mucho.
Y cuando salió ese libro, bueno, al menos la iglesia donde yo nací, lo puso por obra. Entonces tenía, ¿no?, una vida, un discipulado con propósito, un matrimonio con propósito, comiendo con propósito, tomándose el 125 al cerro con propósito, tomemos el X-A1 con propósito, era todo con propósito. ¿Y saben lo que se dieron cuenta? Hoy fue bestseller a nivel mundial, fue bestseller. Se replicó en cientos y cientos y miles de congregaciones. Hoy la iglesia principal donde se gestó eso, bueno, es una sombra de lo que era, de lo que llegó a ser en su momento. ¿Por qué? Porque siguieron una fórmula. Y esa fórmula puede llegar a darte una medida de crecimiento de éxito. Pero si no hay una capacidad individual, en algún momento eso se va a romper. Si no hay un peso personal, no va a dejar de ser una fórmula. Si faltaba algo, la mayoría de las personas asociaron esa visión a la figura del pastor. El pastor dio un paso al costado, por edad, no, la verdad que no lo recuerdo ahora, dio un paso al costado, vino un nuevo liderazgo que nunca pudo interpretar la visión, y yo creo que no es que no interpretó la visión, no le fue revelada la visión. ¿Cuál fue la conclusión? Se vino abajo. Se vino abajo. Nunca hagas de traer la presencia de Dios una fórmula. En todo caso, que sea tu fórmula, o mejor dicho, la forma que Dios te dio. Llega un momento en donde dice que iban pasando por la era de Nacón, que en algunas otras versiones de la Biblia se traduce como el lugar donde se trilla el trigo. Cuando llegan a la era de Nacón, Dios resuelve dos problemas en uno. Dios permite que el carro tropiece, porque lo que estaba mal era el carro, porque Dios tenía que evidenciar, Dios tenía que mostrar que eso estaba mal, que no era la forma. Dios visibilizó que había un problema con ese diseño. Entonces hizo que el carro tropezara, llamando la atención. Pero no solamente llamó la atención de eso, sino que también dijimos que Usa había desaparecido, porque hasta ahí Usa decía que iba adelante junto con Ahío, pero Usa después desapareció. ¿Cuándo Usa vuelve a aparecer? Ahora. Cuando el carro tropieza, evidentemente Usa estaba lo suficientemente cerca como para llegar a tocar el arca, a tocar el carro. Pero una cosa es estar cerca y otra cosa es estar donde Dios te dice. Estar cerca no alcanza, porque con Dios no se juega. Estar cerca no alcanza. Estar cerca es mortalmente peligroso. Vuelvo a insistir, Usa estaba cerca, si no jamás hubiera podido tocar el arca. Jamás. Si hubiera estado, el arca tropezaba en la esquina, y yo estoy acá, a ver, es imposible, ni que fuera el hombre elástico. Quiere decirle que yo estaba cerca. Y hoy hay muchos hermanos que están cerca, pero no están haciendo lo que Dios quiere. ¿Y cómo estás? No, estoy cerca. ¿Cerca de qué? ¿De la puerta? ¿De qué? Cuando el carro tropieza, el Señor visibiliza que había un problema en el diseño, porque no era el diseño de Dios, no era la forma de Dios. Pero segundo tema, permite que Usa toque el arca, y por la falta de temeridad, por la irreverencia, por no decir el desorden,
porque el desorden a los ojos de Dios es una irreverencia. Va de vuelta para las redes. El desorden a los ojos de Dios es una irreverencia que se paga con muerte. Varón, ¿cómo va a decir algo así? No es lo que dice la Biblia, porque hasta donde yo sé, dice que Usa terminó fulminado. Y no creo que haya sido porque Dios es malo. Ahora, para terminar, el Señor resuelve en un mismo escenario o evidencia en un mismo escenario dos cosas que la iglesia necesita corregir. La iglesia no es el resultado de muchos diseños, ni de carros nuevos, ni de andar inventando visiones. La iglesia no puede ser el resultado de andar buscando visiones por cualquier lado. Para cada casa hay una visión. Tranquilos, no hay que andar. Yo les hago una pregunta. Entiendo que hay barrios privados en donde pasa. Lo tendrás que vos mucho más claro que yo. Pero si yo les animo que puedan recorrer desde Colonia hasta la interbalnearia, díganme si encuentran dos casas iguales. Podría ampliar el rango, ¿no? Pero díganme si encuentran dos casas iguales. ¿Saben por qué no encuentran dos casas iguales? Porque no las hay. No las hay. Entonces, ¿por qué querer parecernos a la casa de...? No. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sentirme mejor, más lindo, más grande? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo yo persigo? ¿El parecerme a? ¿El tener el éxito que Él quiere? ¿O el traer la presencia de Dios? A mí me parece más lo primero que lo segundo, ¿no? ¿Qué es lo que busco yo? ¿La fórmula o el diseño de Dios para mi vida? Pero lo segundo que Dios resolvió, no menos importante, es que para Dios el orden es fundamental. Porque yo tengo que estar donde yo tengo que estar y tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Porque si yo no estoy donde yo fui mandatado, para Dios eso es irreverencia. Y si Dios viene y me encuentra a mí, me va a pasar lo mismo que a Usa. Ahora, esto no pasa en cualquier lugar. Dice que pasó en la era de Nacón, que algunas traducciones de Biblia la traducen como el lugar donde se trilla el trigo, que tiene que ver con él, donde es el lugar en donde se limpiaba el trigo, ¿no? Se machacaba, se quebraba. Por eso se le llama lugar del quebranto, porque allí, ¿no?, con palos o con piedras, ¿no?, se separaba el grano, ¿no?, de la paja. Pero ¿cómo hacían en aquel entonces para separar? Bueno, primero machacando, ¿no?, quebrando, para separar la semilla de la paja. Pero después, ¿saben cuál era la fórmula que normalmente usaban para terminar de separarlas? Dice que lo soltaban así, para que el viento, por el propio peso, se llevara la paja y solamente quedara el grano en el cesto. Este es un tiempo donde no solamente está soplando un viento importante desde el punto de vista climatológico, está soplando un viento divino, porque Dios está separando el grano, la mies de la paja. Dios está separando, Dios está viendo quién está en orden y quién no está en orden, quién prefiere el diseño por una cuestión de fama, de reputación, de crecimiento, o quién está determinado en buscar el diseño de Dios para mi vida. Porque lo que al otro le resultó no es garantía de nada de que a mí me va a funcionar. Por eso yo quiero dejarte con estos elementos. Evidentemente no hemos terminado.
en lo que tiene que ver con toda la temática, sí con la charla de hoy. Pero me parece importante que podamos reparar en eso. Dios no es un Dios de fórmulas, Dios es un Dios de intimidad, Dios no es un Dios que anda, Dios no es un Dios que nos espera en cualquier esquina, Dios nos espera en el lugar en donde Él señaló que nosotros deberíamos de estar. Tenemos que estar entendiéndose y ocupados de trabajar en esa tierra. ¿Significa que va a ser fácil? No, es más, normalmente en esos lugares vas a encontrarte con algunos gigantes. Por eso, y es así en donde entra la aventura, porque vamos descubriendo, ¿no?, de una manera distinta, de que verdaderamente su poder se perfecciona en mi debilidad, pero no porque el otro me lo dijo, sino porque yo lo viví, porque yo lo experimenté, porque yo sé lo que es. Por eso, cuando comencé la introducción les hablé acerca de este varón y de esta serpiente, porque una cosa es, pero vos repetí en el nombre de Jesús y el demonio se tiene que ir. Bueno, dale, yo te quiero ver. Te quiero ver. Porque no se trata del vano repetir, se trata de la autoridad. Pero la autoridad no está necesariamente en el nombre, sino en la interacción y en la relación que hay entre su nombre y mi persona. Porque yo tengo que conocer a Cristo, porque Cristo está en mí. Cuando fueron los 70 y vinieron contentos, felices, una algarabía bárbara, dijeron, Señor, pero hasta los demonios, Señor, se nos sujetan. Bueno, después el Señor le dice, bueno, ocúpense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, déjense de buscar fama y bla, bla, bla. Fueron a hacer lo que tenían que hacer, porque para eso yo los he creado. Pero hubo una impartición de Dios, hubo una revelación de Dios, hubo un impacto de Dios en la persona. Tiene que haber poder. ¿Saben por qué hoy no hay esas cosas? Porque no hay una relación, porque no hay un impacto. Porque mientras nosotros estamos en los púlpitos, resulta que Cristo está esperando en alguna esquina. No necesitamos una fórmula, no necesitamos una receta. Yo saludo, yo soy pro conocimiento. Siempre voy a decir lo mismo. Yo soy pro estudio, yo soy pro conocimiento, yo soy pro aprender. Pero como elementos de consulta, no como fórmulas a seguir. Ahora estaba leyendo un libro ya viejo, ¿no? Se llama Cerdos en la Sala, libro de liberación. Ahora, lo que les resultó a ellos no me tiene por qué resultar a mí. La fórmula que ellos instrumentaron no es la misma que seguramente me funciona a mí. Funciona como un abrevadero para tener algún conocimiento. Está bárbaro. Les animo a leer, con cuidado, ¿no? Tampoco a leer cualquier cosa. Pero yo les animo a ser autodidactas, con diligencia. Con diligencia. Tampoco andar leyendo por leyendo, porque miren que el diablo se esconde a través de una película, a través de una canción, a través de un libro. El diablo se esconde a través de cualquier cosa. Pero no porque a ellos les haya funcionado, Dios les haya revelado a ellos que esa era su manera de manifestar el poder de Dios, significa que a nosotros nos va a hacer exactamente lo mismo. Quiero animarte a ponerte de pie. Vamos a bendecir el nombre.